gente, tú que tal aquí, Figman, deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Rosa. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Esmirai 29. Capítulo 431. 431 Al oír la invitación de Olu, Silas se sorprendió momentáneamente. Galadriel, Elrond y Gandalf simplemente sonrieron, sin ofrecer ninguna sugerencia, dejando la decisión enteramente en sus manos. Arwen tampoco dijo nada, sin importar la decisión que tomara su marido, estaría a su lado. Silas lo pensó solo un instante antes de negar con la cabeza educadamente. Gracias por su generosidad, Su Majestad, dijo con calma. Pero como has dicho, mi familia y yo acabamos de llegar. Todavía no conocemos a Aman, y prefiero no tomar una decisión precipitada. Espero comprender primero esta tierra más profundamente antes de elegir dónde nos asentaremos. Valinor no era Hogwarts, ni siquiera la Tierra Media. Aquí vivían no solo los elfos, sino también seres mucho más antiguos y superiores, los Valar, los verdaderos gobernantes de esta tierra bendecida. Silas entendía claramente que la cautela es sabiduría. Para mantenerse firme en Valinor, necesitaba tiempo para observar, aprender y medirse frente a este mundo. Olu no mostró decepción por la negativa de Silas. En cambio, rió suavemente y agitó la mano con una magnanimidad natural. Una decisión así merece una reflexión cuidadosa, dijo Olu con calidez. Elijas lo que elijas, las puertas de Alqualon siempre estarán abiertas para ti. Tiene mi más profundo agradecimiento, Majestad, respondió Silas sinceramente. Este alto rey de los Teleri, cuyo corazón era tan vasto como el mar que gobernaba, inspiraba admiración con cada palabra y gesto. Por invitación de Olu, Silas y sus compañeros se alojaron temporalmente en el Palacio Real de Alqualon, recibiendo una generosa hospitalidad. Tras completar su largo servicio como carpintero naval, Olu confió a Silas la ayuda en asuntos marítimos durante un tiempo, permitiéndole permanecer en su Ann Arbor. Durante este periodo, Silas habló a menudo con Gandalf, Elrond, Legolas, Elrohir y Elladan, aprendiendo poco a poco la estructura e historia de Valinor. Arwen pasaba sus días con su madre Celebrian y su abuela Galadriel, mientras que Elrond conocía a otros jóvenes elfos de edad similar, formando nuevas amistades bajo el acuerdo de Olu. De estos intercambios, Silas adquirió una comprensión crucial. Los elfos que habitaban Valinor estaban divididos en tres grandes linajes, cada una con su propia ciudad y gobernante. Banjar. Residencia en Tirión sobre Tuna, los primeros elfos en despertar y los primeros en llegar a Valinor. La más cercana a los Valar, dedicada a la luz y al canto. Su alto rey era Ingu, señor supremo de todos los elfos Noldor. Maestros del conocimiento, la artesanía y la tradición, antiguas aliadas cercanas de Aul. Su antiguo rey era Finwë, padre de Fëanor. Finwë fue asesinado por Morgoth, y los Silmarils fueron robados Teleri. Amantes del mar y las estrellas. Residiendo en Alqualon. Gobernada por Olu tras el crimen de Morgoth, Fëanor incitó a los Noldor a buscar venganza. En su desesperación, muchos cometieron el primer asesinato de parientes en Alqualon, masacrando a los Teleri para apoderarse de sus barcos. Quienes derramaban sangre élfica eran maldecidos por Mandos, condenados al dolor, la traición y el exilio. Los asesinos de parientes fueron desterrados de Valinor. Quienes no participaron, como Galadriel, fueron posteriormente indultados por su valor en la Guerra de la Ira. Así, muchos elfos regresaron finalmente a Valinor tras la derrota final de Morgoth, por supuesto, aunque la mayoría de las razas élficas habían sido incitadas por Fëanor antes, aún quedaba una parte de ellas. Él también, en última instancia, decidió no abandonar Valinor.
Entre los que tomaron la misma decisión estaba Finarfin, medio hermano de Fëanor e hijo de Finu y su segunda esposa, Indis. Debido a su sangre Banjar, Finarfin heredó un temperamento mucho más amable y sereno que el de Fëanor, calmado, benevolente y profundamente reverente hacia los Valar. Durante la gran expedición de los Noldor, cuando ocurrió el primer asesinato de parientes en Alqualon, Finarfin no pudo soportar la vista de sus parientes masacrando a los Teleri. Abrumado por el dolor y el remordimiento, lideró a una parte de su pueblo de regreso a Valinor. Como no habían manchado sus manos con la sangre de sus parientes, los Valar les concedieron clemencia, permitiéndoles quedarse. Así, Finarfin se convirtió en el alto rey de los Noldor, que permaneció en Valinor, gobernando desde la ciudad de Tirion. Al final de la Primera Edad, durante la Guerra de la Ira, Finarfin lideró a los ejércitos de Valinor hacia la Tierra Media, uniéndose a los Valar en la batalla final contra Morgoth, contribuyendo decisivamente a su caída. Cabe destacar que Galadriel era la hija menor de Finarfin. A diferencia de su padre, Galadriel eligió seguir a los Noldor al exilio y no regresó a Valinor cuando Finarfin regresó. Incluso después de la Guerra de la Ira, cuando los Valar le ofrecieron perdón, ella se negó, permaneciendo en la Tierra Media durante la Segunda y la Tercera Edad. Solo después de la caída de Sauron Galadriel finalmente regresó al oeste. A su regreso, se reunió con su padre en Valinor y eligió residir en Tirion. Debido a su esposa Celebrian y a sus extensos lazos con las tres lindes élficas, Elrond también eligió residir en Tirion. Legolas, como miembro de los elfos silvanos, pertenecía a la mayoría de los elfos que nunca habían visto la luz de los dos árboles. Tras llegar a Aman, eligió establecerse en Tol Eressë, al este de Valinor. Allí se reunió con su padre Thranduil, que había llegado antes. Juntos, lideraron a los elfos del bosque que habían venido de la Tierra Media, habitando en los frondosos bosques de la isla, preservando su modo de vida en medio del reino bendecido. En cuanto a Gandalf, cuyo verdadero nombre era Olorin, era un Maiar de Manuibarga. En épocas anteriores, Olorin estudió con Niena, aprendiendo compasión, paciencia y tristeza. En Valinor, visitaba a menudo los salones de mandos, escuchando los ecos de los muertos y extrayendo sabiduría del recuerdo. También pasó largos períodos en los jardines de Lórien, situados en el extremo occidental de Aman, un reino que comparte su nombre con el bosque de la Tierra Media, pero que lo supera con creces en belleza. Incluso Est, consorte de Irmo, habitaba allí, curando espíritus cansados. De vez en cuando, Gandalf viajaba a Tirion, intercambiando ideas con los Valar y los altos elfos. Gracias a las explicaciones de Gandalf y Elrond, Silas fue adquiriendo gradualmente una comprensión más clara de Valinor. Aman era un continente casi igual en tamaño a la Tierra Media, que se elevaba alto al este y descendía suavemente hacia el oeste. A lo largo de su costa oriental se extendía la mayor cadena montañosa del mundo, las montañas Pelori, arqueándose de norte a sur como una vasta media luna. Estas montañas habían sido levantadas por los propios Valar, formando una barrera impenetrable para proteger Valinor de las sombras de Morgoth. Comentario 6. Votar 2 restantes. Capítulo 432. Arena que cambia el tiempo entre la cordillera, el pico más alto era Taniquetil, la montaña sagrada. En su cima se alzaba el palacio de Valimar, la residencia de Mandu, rey de los Valar, y su reina Barda. Taniquetil estaba perpetuamente envuelta en niebla, pero cada vez que las nubes se abrían, irradiaba un resplandor tan puro que incluso la luz de los dos árboles parecía resonar en sus laderas. Todo el continente de Aman era apto para la habitabilidad. Sin embargo, Valinor era su sagrado corazón, el lugar principal de residencia de los Valar y los Maiar. Los verdaderos gobernantes de Aman fueron los Valar, 14 en total. 7 señores y 7 reinas. Los 7 señores de los Valar: Mandu, señor del aire y los vientos; rey de los Valar: Ulmo, señor de las aguas; Saul, señor de la artesanía y la sustancia; Oron, señor de los bosques y la caza; Mandos, juez del destino, nombre verdadero; Namo, Irmo, señor de los sueños y visiones, llamado Lórien; Tulkas, señor de la fuerza y el valor. Las 7 reinas de los Valar: Barda, reina de la luz, esposa de Manu Yavanna, dama de la tierra y las cosas en crecimiento; esposa de Aulniena, dama de la lástima y el duelo; Est, dama de la sanación y el descanso; esposa de Irmovar, dama del tiempo del tejido; esposa de Mandos Vana, dama de la primavera y la renovación; esposa de Oromesa, dama de la danza y la velocidad; esposa de Tulkas excepto Ulmo, que habitaba solo en las aguas profundas del mundo, y Niena, que vivía separada en contemplación. Los Valar estaban unidos en uniones divinas. Ulmo rara vez ponía un pie en Valinor, apareciendo solo durante grandes consejos o momentos de importancia que sacudían el mundo.
Oron, por su parte, solía vagar por la Tierra Media, cazando los restos de las criaturas de Morgoth, pues amaba las tierras salvajes de Arda y rara vez permanecía mucho tiempo en Valinor. Bajo los Valar estaban los Maiar, espíritus de los Ainur que entraron en el mundo para ayudar en su gobierno. Variaban mucho en forma y poder, algunos apareciendo como seres de fuego, otros como bestias, vientos o espíritus invisibles. Ni siquiera Gandalf podía nombrarlos todos. Entre los Maiar estaba Torondor, rey de las águilas, que tomó la forma de un gran águila y sirvió a Manwë. Otros existían sin forma física, invisibles incluso para los elfos, permaneciendo como guardianes o vigilantes invisibles. Entre los Maiar, la fuerza no era igual. El más grande de ellos fue Enwë, heraldo de Manwë y comandante del ejército de Valinor. Ejercía un poder tan vasto que, durante la Guerra de la Ira, lideró personalmente los ejércitos que destrozaron el dominio de Morgoth. Fue Enwë quien supervisó la forja de las cadenas de Angainor, que ataron a Morgoth y lo arrojaron al vacío. Antes de su caída, Sauron también había sido un poderoso Maya, un maestro artesano que casi gobernó la Tierra Media. Si no hubiera sido derrotado y despojado de su poder tras la Guerra de la Ira, ninguna fuerza en la Tierra Media podría haberse opuesto a él. En cuanto a Gandalf, o Lórien, él también fue en su día un alto Maya. Durante su tiempo en la Tierra Media, su poder fue deliberadamente restringido, haciéndole parecer más débil que muchos grandes elfos. Pero ahora, liberado de esas limitaciones y regresado a Valinor, su verdadera fuerza había emergido, superando a la de los Maiar comunes. Por sus hazañas y sacrificios en la Tierra Media, los Valar le veneraban mucho, su estatus elevado más allá de lo que había sido. Sin embargo, Silas entendía claramente que su fuerza actual solo equivalía a la de un Maya común, y entre ellos, uno de los más débiles. En realidad, ni Silas ni ningún espíritu poderoso podrían llegar a ser realmente Valar. La razón no estaba en la fuerza, sino en la esencia. Los Valar eran seres que existieron desde el mismo comienzo del universo, espíritus divinos secundarios nacidos directamente de la voluntad y conciencia del Dios creador, Eru-Ilúvatar. Eran seres divinos innatos, poseedores de autoridad sobre leyes fundamentales desde el momento de su nacimiento. Silas, en cambio, así como los elfos y todos los demás espíritus, eran seres de carne y hueso y adquirieron poder. Desde el origen hasta la esencia, eran fundamentalmente diferentes. Para decirlo simplemente, los Valar son dioses primordiales. Silas y otros son seres postnatales. Los seres postnatales pueden volverse más fuertes sin límites en teoría, pueden alcanzar alturas comparables a las de un Maya, o incluso rivalizar momentáneamente con la autoridad divina. Pero por muy poderosos que se vuelvan, no pueden transformarse en un dios innato. Así, cuando se decía que Silas estaba a la par de un Maya, solo significaba que era igual en nivel, no en naturaleza. No hubo una comparación real entre superioridad o inferioridad, porque ambas existían en caminos ontológicos diferentes. Un Maya, aunque inmensamente poderoso, también estaba atado a un destino predeterminado. Su esencia, aunque divina, estaba fija. Era casi imposible que un Maya ascendiera y se convirtiera en Valar. Incluso los Maya más fuertes, aquellos que se decía rivalizaban con los Valar en combate y eran capaces de derrotar a seres como Morgoth, nunca podrían ascender realmente. A menos que recibieran el favor directo de Eru-Ilúvatar, que solo podía remodelar la esencia de un ser, el techo de un Maya era absoluto. En cambio, seres como Silas y los elfos, seres adquiridos, teóricamente poseían un potencial ilimitado. Pero la teoría era una cosa. Desde el albor del mundo hasta ahora, el número de seres que habían transformado con éxito un cuerpo mortal en una existencia superior y trascendente era diminuto. En cuanto a ascender más allá de eso, alcanzar un estado verdaderamente supremo, era tan raro que casi era inaudito. Volviendo sus pensamientos hacia adentro tras comprender más o menos la estructura y jerarquía de Valinor, Silas apartó la mirada y se volvió hacia adentro. Sus pensamientos se dirigieron al giratiempo. Crear un giratiempo en sí no le resultó difícil. Lo que realmente le fascinaba era el conocimiento de la magia del tiempo incrustado en ella. El tiempo, en el mundo de Arda, era una fuerza profundamente misteriosa. Ni siquiera los Valar controlaban directamente el tiempo, como muchos ralentizaban su erosión o protegían los lugares de su decadencia. Si Silas pudiera comprender genuinamente el poder del tiempo, aunque fuera parcialmente, su fuerza sufriría una transformación cualitativa. En Valinor, donde el poder no se medía por la fuerza bruta sino por la autoridad y la comprensión, el dominio del tiempo le permitiría asegurar un verdadero punto de apoyo. Para comprender el tiempo, no se podía simplemente estudiarlo. Había que tocarlo.
Así, el primer paso quedó claro. Tenía que crear un giratiempo. El giratiempo fue un milagro accidental del antiguo mundo mágico, un dispositivo que permitía una inversión limitada del tiempo, permitiendo a su usuario retroceder varias horas en el pasado. Silas no podía comprender cómo había surgido tal creación. ¿Cómo podían los mortales, seres que ni siquiera podían percibir el flujo del tiempo, crear un artefacto que interfería con sus leyes? Incluso ahora, los logros mágicos de Silas superaban con creces los de Dumbledore, Grindelwald, los 4 fundadores de Hogwarts e incluso el propio Merlín. Sin embargo, sin el plano del sistema, incluso sabiendo que el giratiempo existía, nunca habría podido recrearlo. Esta revelación le llenó de asombro genuino. Que un simple mago mortal hubiera ideado una herramienta que ni siquiera los dioses manejaban era nada menos que milagroso. En el corazón del giratiempo residía su componente central. La arena que cambia el tiempo. Granos impregnados de poder temporal. Fueron estos granos los que hicieron posible la inversión. Por lo tanto, si Silas quería crear un giratiempo, su primera tarea era clara. Tuvo que crear arena que desplaza el tiempo. Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kex1818 p@reon comentario 5 comentario. Votar 2 restantes capítulo 433. Invitación. Silas permaneció en su Ann Arbor, en la orilla del mar. La arena blanca bajo sus pies estaba cubierta de perlas, gemas y fragmentos de cristal, tesoros dispersos casualmente por los elfos Taylor como si fueran guijarros comunes. Silas no les prestó atención. Su mirada estaba fija en la arena misma, buscando intensamente algo oculto en ella. ¿Qué buscas, Silas? Silas levantó la vista y vio a Círdan acercándose. No ocultó su propósito y respondió con calma: busco un tipo antiguo de arena, arena que pueda soportar incontables edades sin desgastarse por el tiempo. Los granos ordinarios de arena, por muy finos que fueran, acabarían siendo desgastados por olas y años, reducidos hasta que no quedara nada. Lo que Silas necesitaba era diferente. Granos endurecidos por un tiempo incalculable, material que había sobrevivido a la erosión a través de épocas. Desgraciadamente, la arena a lo largo de esta orilla, aunque preservada por la naturaleza inmortal de Valinor, aún no cumplía con sus requisitos. Círdan reflexionó un momento tras oír esto. Si es así, dijo despacio, quizá pueda ayudarte un poco. Al ver la duda en los ojos de Silas, Círdan sonrió levemente y explicó: esta playa solo está hecha de restos arrastrados por las mareas. La verdadera esencia yace bajo el mar. Solo allí la arena y la tierra han sido depositadas intactas a lo largo de incontables eras. Enseguida, Silas lo entendió. Se le iluminaron los ojos. Gracias por recordármelo, Círdan. Me has hecho un gran favor. No hace falta que des las gracias, respondió Círdan con una ligera risa. ¿No somos amigas? Justo cuando Silas se preparaba para dirigirse hacia el mar, Círdan levantó una mano para detenerlo. Espera un momento. Quizá pueda llamar a algunos amigos del mar para que te ayuden. ¿Amigos del mar?, preguntó Silas, sorprendido. Círdan sacó una concha dorada y la llevó a sus labios, soplando suavemente hacia el océano. Un sonido profundo y melodioso resonó sobre el agua, trayendo una extraña resonancia que penetraba muy bajo las olas. Momentos después, varias figuras rápidas se elevaron desde el mar, acercándose a la orilla con una velocidad elegante. Eran sirenas, los Aulni, espíritus del mar que servían al reino oceánico, asistentes de los Valar Ulmoios. Habían guiado barcos antes en el viaje a Valinor, y fue su canto el primero que se escuchó cuando el barco plateado emergió de la niebla. Las sirenas eran increíblemente hermosas. Sus torsos se alzaban por encima de las olas, los brazos pálidos brillaban con agua de mar, largas colas reluciendo bajo la superficie. Su cabello blanco como la nieve reflejaba la luz del sol como perlas dispersas. Círdan, ¿qué necesitas? El líder, cubierto de plata y adornado con un collar de perlas, preguntó con un tono familiar. Saludos, bellas damas del mar, dijo Círdan con calidez. Señaló a Silas. Este es Silas. Busca arena antigua, pero la orilla no es suficiente. Conoces el océano mejor que nadie, así que te pido tu orientación. ¿Puede decirnos dónde se puede encontrar esa arena? Las sirenas dirigieron la mirada hacia Silas. Como sirvientes del mar occidental y de los señores del océano, podían sentir de inmediato la inmensa aura que le rodeaba. Aunque no podían compararse con sus amos divinos, Silas era indudablemente un ser de estatura refinada y elevada. El respeto aparecía naturalmente en sus expresiones.
Saludos, estimado maestro Silas, dijeron las sirenas al unísono. La corte del mar te ofrece su respeto. Silas agitó la mano suavemente. Por favor, no seas tan formal. Simplemente busco tu guía. Tranquilizadas por su actitud calmada y cortés, las sirenas conversaron suavemente entre ellas. Tras un breve intercambio, su líder dio un paso adelante. Silas, dijo, conocemos un lugar, una cuenca profunda bajo el mar. Allí, sedimentos de las montañas Perot se han acumulado durante decenas de miles de años. La piedra y la arena allí son extraordinariamente duras. Tras un lavado interminable por el océano, no se han erosionado, sino refinados, volviéndose tan duros y puros como los diamantes. Hermosa, ¿buscas arena antigua? Al oír las palabras de la sirena, los ojos de Silas se iluminaron. Preguntó sin dudarlo, ¿podrías llevarme allí? Las sirenas intercambiaron miradas incómodas, con una expresión ligeramente avergonzada. Maestro Silas, dijo la sirena principal con suavidad, ese lugar es nuestra granja en el fondo marino, un dominio bajo la autoridad de Lady Ulmoa. Sin su permiso, no podemos traer a forasteros allí. Añadió rápidamente, tranquilizadora, sin embargo, si necesitas la arena, mis hermanas y yo podemos traerla. Podemos traerlo directamente del fondo marino. Silas intuyó instintivamente que podría haber complicaciones. Aunque la esperanza brillaba en sus ojos, preguntó con cautela, ¿eso te pondría en una situación difícil? ¿Estaría disgustada Lady Ulmoa? La sirena sonrió y negó con la cabeza. Esos granos de arena están por todas partes en la granja del lecho marino. Algunos incluso son demasiado duros para sernos útiles. Rutinariamente los tamizamos y desechamos, ya que los espíritus del fondo marino prefieren terrenos más blandos. Si necesitas arena dura y antigua, podemos traértela inmediatamente. En ese caso, te molestaré, dijo Silas, finalmente aliviado, ofreciendo su agradecimiento. Las sirenas asintieron y se deslizaron con gracia de nuevo en el mar. Silas y Círdan permanecieron en la orilla, esperando pacientemente. Mediodía después, las sirenas regresaron. Silas, que rara vez era impaciente, dio un paso adelante de inmediato, solo para sorprenderse al ver que estaban con las manos vacías. Maestro Silas, dijo respetuosamente la sirena principal, nuestros amos, Ulmoa del Oeste y Os, han oído hablar de tus hazañas. Nos han instruido para invitarte como su invitado. ¿Invitado? ¿Cómo invitado? Silas estaba genuinamente sorprendido. No esperaba que simplemente buscar unos pocos granos de arena antigua atrajera la atención de dos grandes soberanos oceánicos, y mucho menos que provocara una invitación personal. Ulmoa y Os eran gobernantes oceánicos de alto rango que servían al Señor de los Mares. Como pareja vinculada, gobernaban vastas regiones de las profundidades y eran considerados entre los seres oceánicos más poderosos. Aparte del propio Supremo Señor del Mar, pocos podían igualar su autoridad. Silas no pudo evitar sentirse desconcertado. Por todos los indicios, su fuerza solo era comparable a la de una existencia ordinaria de nivel Mairón. La brecha entre un ser de nivel inicial de ese rango y un verdadero gobernante supremo era incalculable, como comparar una vela con el sol. ¿Por qué tales figuras se fijarían en él? Sin embargo, a pesar de sus dudas, Silas no veía razón para negarse. Por un lado, aún necesitaba la arena antigua. Por otro lado, ofender a los gobernantes oceánicos nunca fue una decisión sensata. Así, Silas se despidió de Círdan y siguió a las sirenas hacia el mar, descendiendo hacia las profundidades. Pronto, una de las sirenas le colocó una perla dorada en la mano. En cuanto la sostuvo, el agua de mar circundante se abrió sola, formando un vacío claro. Silas podía respirar libremente, como si estuviera en tierra. Aunque podría haber confiado en sus propias habilidades de transformación o medios alquímicos para moverse bajo el agua, no rechazó su buena voluntad. Giró suavemente la perla entre sus dedos, parecía un legendario tesoro repelente al agua, y siguió a las sirenas a paso pausado. Comentario 13. Votar 2 restantes. Capítulo 434. Los elegantes escalones del océano. A diferencia del abismo oscuro y silencioso de las llanuras centrales, las profundidades de Valinor estaban llenas de luz. Perlas y gemas brillaban por todas partes, incrustadas en coral y piedra, mientras que el agua cristalina permitía que la luz solar del cielo penetrara hasta el fondo marino. Como resultado, el lecho marino de Valinor era extraordinariamente hermoso. Incontables criaturas marinas nadaban libremente entre vastos arrecifes de coral y florecientes bosques de algas. Paisajes submarinos extraños y magníficos se extendían sin fin en todas direcciones, formando un tapiz viviente de color y movimiento.
Las sirenas iban al frente, presentando a Silas el paisaje mientras descendían. Según sus explicaciones, estas maravillas submarinas formaban parte de los jardines submarinos de Ulmoayos. Lady Ulmoa era una soberana oceánica amable y compasiva que amaba a todas las criaturas del mar. Peces, algas, corales y corrientes por igual. Se decía que su largo cabello se extendía por todos los mares del mundo, calmando las olas furiosas y protegiendo a los marineros del desastre. Durante generaciones, los constructores y marineros de los elfos Teleri la veneraron profundamente, y en la antigüedad, el pueblo de Númenor la honró con una devoción comparable a la que se mostró hacia los propios Valar. Sin embargo, esta dulce reina del océano no siempre fue dócil. Tras el asesinato de parientes en Suan Arbor, Lady Ulmoa lloró por los marineros inocentes que habían sido acusados injustamente. En su dolor y furia, provocó tormentas inmensas que destrozaron muchos de los barcos robados, ahogando tanto a naves como a tripulaciones. También colocó poderosos encantamientos a lo largo de las costas de Aman, haciendo que barcos sin permiso se perdieran y vagaran sin descanso, incapaces de llegar a Valinor. En cuanto a Os, el gobernante de los mares inquietos, su temperamento era mucho más difícil de comprender. En ocasiones, poseía la vastedad y generosidad del océano abierto, formando profundas amistades con los elfos Teleri, enseñándoles a construir barcos, guiando sus viajes y ayudando en su paso a través del mar hacia Valinor. Sin embargo, en otras ocasiones era violento e impredecible, albergando tormentas y oscuridad en su naturaleza. Hace mucho tiempo, Os había sido seducida por Morgoth y rebelada, desatando tormentas catastróficas que destrozaron costas y ahogaron regiones enteras. Solo gracias a la persuasión de Ulmoa regresó al servicio de los Valar. Aún así, su naturaleza volátil seguía siendo. Así, los marineros le veneraban y le temían, ofreciendo oraciones antes de los viajes para apaciguar su ira y evitar el desastre. Guiados por las sirenas, Silas descendió más profundo, hasta llegar al corazón mismo del fondo del océano. Allí, dentro de un dominio cuidadosamente mantenido, adornado con innumerables estrellas de mar, ramas de coral, perlas y cristal cristalino, se alzaba un magnífico palacio de conchas marinas. El palacio brillaba con oro y nacre. Columnas enormes y transparentes, formadas por vidrio marino endurecido, estaban incrustadas con enormes perlas y gemas, iluminando las profundidades del mar como un sol sumergido. Densos bancos de peces rodeaban el palacio sin cesar, dudando en acercarse pero sin querer marcharse. Un canto etéreo resonaba por las aguas. Las canciones alababan la belleza del mar, la majestuosidad de Os y la dulzura de Ulmoa. Las melodías estaban impregnadas de magia, calmando las corrientes circundantes y calmando toda turbulencia. Los peces flotaban soñadores por el agua, completamente cautivados. Incontables sirenas cantaban mientras cuidaban los jardines marinos, guiando bajíos, tejiendo túnicas plateadas azuladas con agua de mar corriente, podando corales y algas con movimientos elegantes. Su belleza parecía irreal. Un largo cabello blanco como la nieve flotaba a su alrededor como flores en flor, mientras sus colas brillaban con escamas iridiscentes que reflejaban innumerables tonos. Flotaban por las profundidades como espíritus sagrados, irradiando un suave resplandor divino. Silas los siguió a través de los bosques de algas y hasta el palacio de conchas. En el interior, los suelos estaban pavimentados con jade, las ventanas formadas por cristal impecable y los pasillos adornados con tesoros inconmensurables. El palacio era a la vez majestuoso y sereno, encarnando la dignidad del propio océano. Dentro del gran salón de banquetes, Os y Ulmoa se sentaban en imponentes tronos de coral. Sus formas eran majestuosas pero indistintas, envueltas en un resplandor divino sagrado. Sus cuerpos parecían fundirse con el agua de mar circundante, aunque se sentaban en tronos, sentía como si todo el océano sin límites fuera su verdadera forma, ejerciendo una inmensa presión desde todas direcciones. La presencia de Os era como un mar furioso, vasto, violento y abrumador. La de Ulmoa era como una marea suave, reconfortante, envolvente e interminable. Quietud y movimiento, furia y compasión, opuestos entrelazados en una sola existencia armoniosa. Silas acababa de entrar en el palacio cuando sintió inmediatamente una presión abrumadora caer sobre él. No era que los dos señores del mar lo reprimieran deliberadamente, ni una muestra intencionada de dominio. Más bien, fue la gran disparidad en los ámbitos de poder la que naturalmente produjo este efecto. Especialmente la presencia de Os, en la percepción de Silas, ese poder vasto y turbulento era incluso más fuerte que la verdadera forma de Gandalf tras regresar a Valinor. No había duda.
Entre todos los señores del mar que Silas había encontrado, Os era la más fuerte. Su fuerza estaba entre las más altas potencias oceánicas, quizás incluso rozando la de Ulmo. Silas sabía con absoluta certeza que si un conflicto ocurriera aquí y ahora, no tendría capacidad para resistirse. Reprimiendo la presión en el pecho, Silas dio un paso adelante y se inclinó ligeramente, con un porte calmado y digno. Gran señor del mar, Su Alteza Os, y Su Alteza Ulmoa, reina de los mares, dijo respetuosamente. Es un honor recibir su invitación y ser recibido como invitado en este magnífico y tranquilo palacio submarino. Soy Silas, un hechicero del continente central. Sobre el trono de coral, un par de ojos azul profundo, vastos y profundos como el propio océano abierto, se enfocaron lentamente en él. Parecían capaces de contener la totalidad del mar. Una voz suave pero resonante resonó por todo el salón. Bienvenido, Silas. Tu nombre lleva mucho tiempo siendo conocido en el continente central. Cuando los ríos del mundo trajeron noticias de tus hazañas, también llevaron tu nombre a mis oídos. He sentido curiosidad por ti durante mucho tiempo. Cuando navegaste por el mar, quise invitarte abajo, pero aún no era el momento propio. Ahora que has parado en Suan Arbor y has pisado Aman, por fin ha llegado el momento. Por eso pedí a las sirenas que te invitaran aquí. A su lado, Ulmoa, con su presencia suave, sagrada e infinitamente profunda, habló con una voz suave y calmante que fluía como una marea tranquila. Por favor, no te sientas limitado, Silas. Aunque habitamos en Valinor, siempre hemos observado el mundo a través de los ríos y aguas de Arda. Hace tiempo que sabemos de ti. Pudiste derrotar a Sauron y, gracias a tu propia voluntad y esfuerzo, completaste la ascensión de tu alma y llegaste a tu reino actual. Un logro así merece respeto. Por eso nos hemos tomado la libertad de invitarle aquí tan abruptamente. Espero que no te ofenda. Silas negó con la cabeza humildemente. Sus altezas son demasiado amables. Derrotar a Sauron nunca fue un logro de un solo individuo. Fue la fuerza combinada y el sacrificio de innumerables seres a lo largo del continente central. En cuanto a mis propios logros, simplemente fueron el resultado de circunstancias afortunadas. De verdad que no merezco tal elogio. Os agitó la mano suavemente, una leve sonrisa apareció en su mirada. Eres demasiado modesto, Silas. Puede que no lo sepas, pero estás lejos de ser una figura desconocida en Valinor. Incluso entre los Valar, hay muchos que te tienen en alta estima. Por ejemplo, Mandos ha expresado admiración por ti. Previó que traerías un tipo diferente de cambio a Arda. Y Mandu, rey de los Valar en persona, ha hablado favorablemente de ti. Fue él quien te concedió permiso para poner un pie en Valinor. Al oír esto, Silas se quedó momentáneamente atónito. Nunca había imaginado que alguien como él, un hechicero nacido mortalmente, recibiría tal reconocimiento de seres de esa categoría. Al ver su sorpresa, Ulmoa habló suavemente para tranquilizarle. No te sientas agobiado por esto. Recibir el favor de los Valar es en sí mismo un honor, pero no es una cadena. Simplemente te otorga cierto estatus y respeto dentro de Valinor. Más importante aún, y su voz se suavizó, pero cargaba con un peso inmenso. Ahora tienes la oportunidad de convertirte en aprendiz de un Valar, de aprender conocimiento divino a su lado. Recuerda, esta es una oportunidad que incontables elfos, incluso después de siglos de devoción, quizá nunca lleguen. Comentario 16. Votar 2 restantes. Capítulo 435. Nota: hola a todos. Esto es solo un recordatorio para que sepáis que el feed de Fairy Tail en el que estaba trabajando ha sido prohibido por Webnovel. Por si quieres seguir leyendo, tienes dos opciones. Puedes unirte a mi Patreon, donde desbloquearé un capítulo cada día a partir de mañana desde donde fue baneado, o puedes esperar hasta la semana que viene para que pueda crear un nuevo fic y subir los capítulos allí. Comentario 16. Votar 2 restantes. Capítulo 436. 435. Al oír las últimas palabras de Os, Silas sintió que su corazón se agitaba. En Valinor, los Valar se situaban indudablemente en la cúspide de la autoridad. Eran seres que encarnaban las leyes, los misterios y el orden fundamental del mundo mismo. Poder aprender directamente de tales existencias era una oportunidad inconmensurable. La propia historia era prueba de ello. Sauron había estudiado bajo la tutela de un Vala, aprendiendo artesanía divina y técnicas de forja, creando finalmente su propio sistema mágico independiente y elevando rápidamente su poder. Gandalf, que fue discípulo de Niena, había aprendido compasión por todos los seres vivos, paciencia sin límites y sabiduría inconmensurable.
Saruman el Blanco estudió con Aul, dominando la industria y la forja. Radagast aprendió de Yavanna, adquiriendo una profunda afinidad con la naturaleza y la vida. Y los magos azules, Alatar y Pallando, fueron guiados por Oron, aprendiendo las formas de cazar, vigilar y perseguir a larga distancia. Se podría decir que los Maiar no eran meramente sirvientes de los Valar, sino estudiantes, agentes y extensiones de la voluntad divina. Aquellos que obtenían el reconocimiento de un Vala eran tomados como discípulos y se les concedía acceso a conocimientos que ninguna raza mortal podría obtener de otro modo. Cada uno de esos discípulos se convirtió en una élite dentro de su camino elegido. Si Silas realmente podía ganarse el favor de un Vala y convertirse en aprendiz, entonces su ascenso al poder sería inevitable, un atajo con el que incontables seres solo podrían soñar. Tras asimilar todo lo que os le había explicado, Silas se inclinó sinceramente. Gracias, Su Alteza Os. Si no me lo hubieras contado, habría permanecido ignorante y completamente perdido en Valinor. Os rió a carcajadas, su presencia vasta pero relajada. No hace falta que me agradezcas. Aunque no te lo hubiera contado, te habrías enterado pronto. Luego, con una sonrisa cómplice, añadió. Poder estudiar bajo la tutela de un Vala es una oportunidad rara. Ya has llamado la atención de Mandos, y tus posibilidades de ser aceptado como discípulo son mucho mayores que las de la mayoría. La oportunidad no desciende del cielo por sí sola. Hay que elegir a un mentor digno de respeto y luego esforzarse activamente por ganarse su aprobación. La expresión de Silas se volvió seria. Volvió a inclinarse y preguntó con sinceridad. Alteza, ¿podría ofrecerme algo de orientación? Estaría profundamente agradecido. Os asintió, con la mirada pensativa. Hace tiempo que oigo hablar de tus muchos talentos. El barco de vapor, que inauguró una nueva era de la tecnología marítima, nació bajo tu dirección. Si deseas perfeccionar la artesanía y la tecnología, puedes buscar a Aul, el Vala de la forja y la creación. Con tus habilidades, seguro que atraerás su interés. Si deseas escuchar las voces de los espíritus y alcanzar una sabiduría más profunda, entonces ve a los salones de Mandos. Mandos fue uno de los que aceptó concederte pasaje a Valinor, y ya te tiene en alta estima. Hay muchas posibilidades de que te acepte. Os hizo una breve pausa y luego sonrió levemente. Y si deseas seguir al más grande entre los Valar, puedes ascender al pico más alto de las montañas Pelori. La cima de Taniquetil, donde se alza el palacio de Manú. A los Valar les encantan las criaturas del cielo, dijo Os, con un brillo de diversión en los ojos. Creaste al Thunderbird y al Fénix en el continente central. Ya te has ganado el favor de muchas grandes águilas. Si los visitas y traes a esas criaturas contigo, tus posibilidades serán considerables. Al escuchar la guía de Os, Silas finalmente entendió. Os había nombrado deliberadamente 3 caminos, cada uno correspondiente a un Vala más propenso a aceptarlo. Aul, por la inigualable artesanía e inventos de Silas, bastones mágicos, armas divinas, artefactos como la corona de la sabiduría, el cáliz dorado, la capa de invisibilidad y las piedras mágicas de clase filósofo. Mandos, cuyo dominio se alineaba con la comprensión de Silas sobre las almas, la resurrección, el destino y la muerte, y cuyo favor Silas ya poseía. Mandu, rey de los Valar, cuya afinidad con el cielo, los vientos y las grandes aves resonaba con las creaciones y logros de Silas. Entre ellos, Mandos parecía ser quien ya había mostrado la inclinación más clara. Mandos, el Vala que juzgaba el destino, vigilaba a los muertos, gobernaba la reencarnación y custodiaba el lugar de descanso de los espíritus, se situaba en la frontera entre la vida y la eternidad. Entre todos los poderes misteriosos de Arda, Mandos fue sin duda uno de los seres más enigmáticos e influyentes. Silas quedó especialmente impresionado por él. Después de todo, fue gracias a la piedra de la resurrección que Silas había creado que una vez llamó la atención de Mandos. Esa mirada única y prolongada era algo que Silas solo había experimentado una vez en el continente central. Y el resultado de esa mirada era innegable. En ese breve instante, el alma de Silas se había fortalecido sutilmente, acortando drásticamente el tiempo necesario para avanzar a un reino superior. Desde entonces, Silas sospechaba que el interés de Mandos en él provenía de la propia piedra de la resurrección. Después de todo, aunque la piedra de la resurrección no podía invocar verdaderamente almas, difuminaba la frontera entre la vida y la muerte. Permitía invocar fantasmas de alma, ecos que no deberían existir en el mundo de los vivos. Silas incluso había usado la piedra de la resurrección para invocar los fantasmas de almas de Fëanor, Celebrián y varios otros maestros artesanos élficos.
Bajo su guía, había forjado con éxito el Anillo de la Tierra, Cailla, un artefacto completamente ajeno al reino supremo de los demonios de Sauron. Tal creación estaba destinada a atraer la atención de Mandos. Por supuesto, Silas también consideró otra posibilidad. Mandos era el juez del destino, un ser cuya previsión superaba a la de casi todos los demás. Era totalmente posible que Mandos hubiera vislumbrado algún potencial futuro en el propio Silas. Tras la derrota de Morgoth al final de la Primera Edad, después de que Morgoth fuera arrojado al vacío, Mandos había hablado abiertamente de una profecía final. Que Morgoth algún día rompería sus cadenas y regresaría a Arda, provocando un apocalipsis final. Incluso Mandu, rey de los Valar, había expresado admiración por Silas y aprobado personalmente su paso a Valinor. Como quien una vez envió a los Istari al continente central para ayudar a sus pueblos contra Sauron, Manu siempre había observado de cerca los asuntos de la Tierra Media. Como señor del cielo, los vientos, las nubes y los pájaros, Manu podía percibir el mundo a través de los propios cielos. Águilas y todas las criaturas voladoras eran sus ojos y oídos. Las acciones de Silas en el continente central nunca pasaron desapercibidas para él. Por tanto, no fue casualidad que Silas hubiera llamado la atención de Manu. Sin embargo, Silas también estaba despejado. Aunque hubiera ganado la admiración de Mandu, convertirse en discípulo de Manu sería extraordinariamente difícil. Mandu, solo superado por el dios creador Eru Ilúvatar, gobernó sobre innumerables seguidores y Maiar. Por eso mismo os había clasificado Manu como el último entre los Valar más propensos a tomar a Silas como aprendiz. Esa valoración encajaba perfectamente con el propio juicio de Silas. Aunque Silas no entendía del todo por qué Os, un señor del mar que acababa de conocer, ofrecía una guía tan sincera e información invaluable, eligió aceptar esa buena voluntad sin sospechas. Después de que Os terminó de hablar con Silas, Winen finalmente habló. Silas, dijo con suavidad, según mis asistentes, buscabas los granos de arena más antiguos y duros. Les pedí que trajeran algo de la granja del lecho marino. Me pregunto, ¿será esto suficiente? Con un elegante movimiento de la mano, una hermosa sirena nadó hacia adelante, sosteniendo una gran concha marina. La concha se abrió lentamente, revelando un cuenco lleno de arena. Los granos eran increíblemente finos, casi como polvo, pero se sentían asombrosamente pesados. Ni siquiera el agua de mar podía erosionarlos. Brillaban como diamantes aplastados, reflejando un tenue resplandor plateado. Más importante aún, transmitían un aura de tiempo distintiva. A pesar de haber soportado decenas de miles de años de erosión, no se habían desgastado, sino que se habían vuelto más brillantes y refinados. En cuanto Silas los vio, sus ojos se iluminaron. Gracias, Lady Winen, dijo Silas sinceramente. Este es exactamente el material que necesito. Winen sonrió suavemente. Si necesitas más, ¿cuánto te gustaría? Puedo hacer que las sirenas reúnan todo lo que necesites. Silas negó con la cabeza agradecido. Tu generosidad es más que suficiente. Por ahora, esto será suficiente. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.